Calcular las tensiones 1 y 2 del sistema sabiendo que la masa que sostiene es de 8 kilogramos. Vamos a sacar datos. Tenemos dos incógnitas, tensión 1 y tensión 2. Un dato que podemos anotar es el de la masa, que vale 8 kilogramos. Para hacer el análisis de fuerzas, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para todo este sistema del gráfico, ¿no? Y vamos a hacer que el centro del plano cartesiano, que básicamente es el diagrama de cuerpo libre, coincida con este punto central donde se intersectan todas las fuerzas, ¿no? Aquí está tensión 1, tensión 2 y además la cuerda que sostiene a la masa. Ahora vamos a anotar todas las fuerzas que actúan en el sistema, asumiendo que este centro es este punto de acá. Tendríamos primeramente la tensión 1, que está en este sentido. También tendríamos la tensión 2, que está en sentido horizontal. Y finalmente tendríamos el peso del bloque del sistema, que va siempre verticalmente hacia abajo. Entonces hemos identificado tres fuerzas, tensión 1, tensión 2 y peso. Antes de aplicar la condición de equilibrio, lo que tenemos que hacer es descomponer esta fuerza que está en diagonal, ¿no? Para encontrar sus vectores equivalentes que estén tanto en el eje X como en el eje Y. Para ello vamos a tomar en cuenta este ángulo de acá. Este nos va a ser muy útil, ¿ya? Dice la tensión 1 con relación a esta pared tiene 50 grados de apertura, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que esta línea punteada de acá está representando esta pared y entre la tensión 1 y la pared se van a mantener los 50 grados de apertura. Ahora vamos a hacer la descomposición vectorial de tensión 1. Para ello ya sabemos que tenemos que trazar líneas paralelas. Esta nos va a servir también como línea paralela de Y para obtener el vector tensión 1, porque es este vector tensión 1 es el reflejo de T1, pero como está en el eje X va a ser T1X. Ese detalle le vamos a aumentar. Y después vamos a trazar la línea paralela al eje X que va a pasar por esta punta del vector. Esa sería la paralela. Entonces va entre el punto de origen y esta intersección de acá. Se va a generar otro vector que como es el reflejo de tensión 1, también se va a llamar tensión 1, pero como está sobre el eje Y, le vamos a poner aquí tensión 1 en Y. Listo. Ahora sí tenemos los componentes vectoriales de tensión 1. Tensión 1 en X y tensión 1 en Y. Lo siguiente es que vamos a trasladar, ¿no? Este ángulo de acá. Necesitamos nosotros un ángulo de referencia en relación a uno de los ejes del plano cartesiano. Puede ser X o puede ser Y. Entonces lo que vamos a hacer es este 50 grados que se manifiesta en esta parte, también se refleja acá, en este otro lado. 50 grados, ¿verdad? Y como vamos a trabajar con la referencia de X, podemos asumir lo siguiente. En esta apertura del plano cartesiano sabemos que existen 90 grados, ¿verdad? Ahora, si estos 90 grados le quito estos 50 de acá, me va a restar 40 grados para este lugar. 40 grados. ¿Verdad? 50 más 40 formarían los 90 grados del ángulo del plano cartesiano, de este ángulo de acá, ¿no ven? Entonces, este ángulo es el que vamos a manejar, estos 40 grados. Esta va a ser nuestra referencia, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es formar el triángulo para aplicar las definiciones de funciones trigonométricas. Para ello, esta T en Y, tensión 1 en Y, esta de acá, se refleja también en este lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a trasladar. Vamos a decir que esta sección que estoy marcando ahora
es igual a tensión 1 en Y. Así, de esta manera, puedo obtener yo este triángulo de acá. Este triángulo con estos 40 grados de referencia. Ya no voy a usar estos 50 de acá, estos no. Esto me ha ayudado a mí a averiguar este ángulo de referencia que voy a manejar, ¿ya? Ahora, hacemos la aplicación de las funciones trigonométricas. Vamos a empezar por el seno. El seno de un ángulo alfa, en este caso el ángulo alfa serían estos 40 grados, seno de 40, va a ser igual por definición al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestro triángulo el cateto opuesto se llama tensión 1 en Y y la hipotenusa se llama tensión 1. De aquí yo puedo despejar, ¿verdad? Esta tensión 1 que está dividiendo se va a ir al otro lado a multiplicar. Tensión 1 por el seno de 40 grados es igual a tensión 1 en Y. Ahora voy a aplicar la definición de coseno. Coseno de los mismos 40 grados es igual a cateto adyacente, que sería este lado, sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en mi triángulo se llama tensión 1 en X sobre la hipotenusa, que es tensión 1. De aquí también voy a despejar. Esta tensión 1 que está dividiendo se va a ir aquí al lado del coseno a multiplicar. Tensión 1 por el coseno de 40 grados es igual a tensión 1 en X. De esta forma obtenemos los equivalentes de los componentes vectoriales, tanto de tensión 1 en Y como de tensión 1 en X. Otro cálculo adicional que podemos hacer antes de aplicar la condición de equilibrio que corresponde es el cálculo del peso, porque el peso es un vector que aparece en nuestro análisis, ¿no? Entonces vamos a calcular ese valor. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, el peso es igual a 8 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. El peso entonces tendrá un valor de 78,4 newtons. Esto lo obtengo multiplicando 8 por 9,8, 78,4. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivalen al newton. Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en el sistema tiene que ser igual a 0. Y esta sumatoria se hace tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Entonces empezamos con el eje X. La sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. Para efectuar esta parte voy a ir a revisar mi diagrama de cuerpo libre y voy a tomar en cuenta todas las fuerzas que estén sobre el eje X. En X tenemos dos vectores. Aquí está la tensión 2 y la tensión 1 en X. Eso es lo que vamos a sumar respetando los signos según el plano cartesiano. La tensión 2 sería positivo, ¿verdad? Vamos aquí. Tensión 2 menos tensión 1 en X. Eso va a ser igual a 0. De esta expresión que hemos obtenido podemos despejar llevando esta variable negativa al otro lado como positiva. Me quedaría que la tensión 2 es igual a tensión 1 en X. Ahora, yo ya conozco la equivalencia de tensión 1 en X, ¿verdad? Eso lo hemos averiguado aquí. ¿Dónde está? Tensión 1 en X es igual a la tensión 1 por el coseno de 40 grados. Eso voy a reemplazar. Tensión 2 se copia, el igual se copia y en vez de tensión 1 en X pongo toda esta parte. Tensión 1 por el coseno de 40 grados. Y esta expresión lo voy a guardar como ecuación número 1. Luego voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y esto sabemos que es igual a 0. Y también voy a ir a revisar mi diagrama de cuerpo libre, esta vez para tomar en cuenta solo las fuerzas que están sobre Y.
tengo dos vectores también, el peso hacia abajo y la tensión 1 en Y hacia arriba. Entonces, siguiendo los signos del plano cartesiano, voy a sumar esas dos fuerzas. Positivo vendría a ser tensión 1 en Y hacia arriba, menos el peso que va hacia abajo. Y esto es igual a 0. De aquí también puedo despejar, ¿verdad? Esta expresión negativa lo llevo al otro lado como positiva. Tensión 1 en Y es igual al peso. Ahora también voy a reemplazar esta parte, porque en el análisis de la descomposición vectorial también hemos encontrado ese equivalente. Tensión 1 en Y equivale a la tensión 1 por el seno de 40 grados. Eso voy a reemplazar. Copio el igual y copio el peso. Ahora tengo una nueva ecuación donde puedo trabajar para encontrar la tensión 1, ya que el valor del peso es un valor conocido, ¿verdad? Lo hemos calculado aquí. Entonces, si de esta expresión, que la voy a llamar ecuación 2. Entonces, aquí voy a poner de la ecuación 2, despejar tensión 1. ¿Ya? Entonces, aquí la tensión 1 está siendo multiplicada por el seno de 40 grados, ¿verdad? Entonces, esto que le está multiplicando lo vamos a llevar al otro lado a dividir. Me quedaría tensión 1 igual al peso entre el seno de 40 grados. Si yo reemplazo valores, en vez del peso utilizaré 78,4 newtons, dividido entre el seno de 40. Esta operación me dará como resultado el valor de la tensión 1, que es en este caso 121,97 newtons. Ahora, con este resultado que he obtenido, voy a ir a reemplazar aquí en la ecuación 1. Reemplazar en la ecuación 1. La ecuación 1 dice, tensión 2 es igual a la tensión 1 por el coseno de 40 grados. Tensión 2 igual. En vez de la tensión 1 voy a poner este valor. 121,97 newtons por el coseno de 40 grados. Ustedes pongan estos valores en la calculadora. Recuerden que en la calculadora se puede poner directamente seno de 40 y también se puede poner directamente coseno de 40, ¿no? Tiene esas funciones la calculadora científica. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, vamos a obtener que la tensión 2 es igual a 93,43 newtons.